Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Recibo un saludo de parte de su servidor. Estoy aquí, me encuentro en mi hogar y es un placer poder compartirles desde esta plataforma, deseando que el Señor bendiga nuestras vidas como Él sabe hacerlo. Esperando que se encuentren muy bien usted y toda su familia y aquellos que no nos conocen, que el Señor pueda tocar sus vidas y tener un encuentro con el Señor a través de este mensaje. El mensaje que el Señor me dio en esta semana es lo que cuesta seguir a Jesús. Este tema que el Señor me dio tiene que ver con lo que nosotros debemos de renunciar al momento de una vez que aceptamos a Jesucristo. Pero quiero llevarlos a ustedes al Evangelio San Juan, en el capítulo 6. San Juan, capítulo 6. San Juan capítulo 6. En el versículo 60 en adelante, creo que vamos a estar leyendo algunos versículos hasta el versículo 69. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que ha sido leída. Esta palabra, Señor Jesús, que es viva y eficaz, Señor, que penetra en el corazón del hombre y que da un fruto, Señor, y ese fruto es la salvación. Cuando el hombre abre su corazón y recibe la palabra, Señor, la palabra hace ese efecto necesario. Y en esta preciosa tarde, Dios, yo te pido, Señor Jesús, que ese mismo efecto, Señor, que hizo en los 12 apóstoles, Señor, haga también en cada una de las personas que va a escuchar este mensaje. Me pongo en tus manos, Señor, y pongo mi vida, Señor, delante de ti para que usted la use. Muchas gracias. Amén y amén. El tema que yo traigo en esta hora es lo que cuesta seguir a Jesús. Si usted hace una revisión con más detalle, más hacia atrás, Jesucristo estuvo platicando no solamente o exponiéndole solamente a los 12 discípulos, sino que también nuestro Señor Jesucristo tuvo más discípulos que los 12 apóstoles, perdón. En el mismo capítulo, en algunos versículos hacia atrás, vemos que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de su cuerpo y de su carne, que es el verdadero pan que había descendido del cielo y que su sangre era el vino que tenían que probar. Nuestro Señor Jesucristo les habla que tenían que comer su carne para poder tener vida en sí. Una cosa me llama la atención que investigando, los judíos, esos discípulos no pudieron entender como judíos lo que nuestro Señor Jesucristo, y fue una palabra muy dura para ellos, porque de alguna u otra manera ellos lo interpretaron de una manera literal. En otras palabras, para el judío era aberrante, no era aceptable
comer sangre ni tampoco comer carne, sobre todo humana, era como tipo canibalismo. Si nosotros nos remontamos al libro de Levítico capítulo 17 y versículo 10 al 11, ahí la palabra del Señor es más clara en el Antiguo Testamento, que Dios le había dado una ley al pueblo de Israel que se tenía que abstener de ciertos alimentos, en ese sentido de carne y de sangre. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo no les estaba diciendo a los discípulos que tenían que comer su carne física, ni tampoco que practicaran el canibalismo. Pero esto alude en cierta manera a una interpretación que vamos a estar viendo más adelante, que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo a los discípulos. Es por eso que el versículo que estuvimos leyendo en el capítulo 6, versículo 67, dice, desde entonces, perdón, 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Bien, en el tiempo de Cristo ya existían muchos líderes y autoridades autoproclamadas, filosofías que no llenaban ni garantizaban la vida eterna en el hombre. Y quiero mencionar algunos líderes en el tiempo de Jesús que de alguna u otra manera también enseñaban, también predicaban, también exhortaban, también dirigían a las multitudes. Y quiero mencionar algún grupo de líderes. Voy a mencionar tres grupos de líderes, o tres líderes que existían en el tiempo de Jesús. Quiero mencionar a los fariseos. Los fariseos eran un grupo político, social, se basaban en un pensamiento totalmente judío y se convirtieron en la base litúrgica. Se puede decir que eran maestros litúrgica del judaísmo rabínico. Tenían demasiada influencia. Eran hombres que cuando hablaban, su palabra tenía influencia hacia las masas, hacia quienes ellos se dirigían. Incluso lo que ellos hablaban, incluso las leyes orales de ellos también tenían una gran influencia por este tipo de grupos. Pero nunca, aquí lo interesante es, nunca ellos pudieron ofrecer a las multitudes una garantía en el hombre a través de sus enseñanzas. Quizás algunas de sus enseñanzas eran buenas y eran afines al contexto del Antiguo Testamento, pero no daban ninguna garantía al hombre. También quiero hablar del siguiente grupo, que eran los escribas en el tiempo de Jesús. ¿Por qué Pedro le dijo a Jesús, tú tienes palabras de vida eterna? Cuando Jesús le dijo, si ustedes desean irse también como aquellos discípulos, Pedro contesta y le dice, ¿acaso quieren irse? Le dice, no, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Este grupo también, que eran los escribas, era un grupo muy especial porque eran copistas o amanuenses de la antigüedad, expertos en la escritura. Eran personas con mucho conocimiento y conocían la escritura muy bien. Sobre todo la escritura jeroglífica, y eran conocedores de los secretos de cálculo. Pero desafortunadamente también este grupo, estos líderes, nunca pudieron ofrecer ni garantizar la vida eterna, ni sus palabras de ellos podían llenar el vacío del hombre. Sí es verdad que hasta cierta manera sirvieron, fueron de bendición, pero ellos no eran la fuente de la vida. Simplemente fueron un instrumento que Dios usó. Pero también quiero hablar de un personaje que nuestro Señor Jesucristo también reconoce en sus últimos días, en su último periodo de vida, que fue Juan el Bautista. Ya sabemos la mayoría que Juan el Bautista fue primo de Jesús en la carne, y milagrosamente también su nacimiento, la Escritura así lo registra. Jesucristo dice que él fue uno de los más grandes profetas en su tiempo. Como líder, fue un líder impresionante, Juan el Bautista. En el desierto de Judea comenzó su ministerio, declarando el mensaje a Israel,
que se juntaban por multitudes. Déjeme decirle que Juan el Bautista no fue simplemente un profeta común, sino que Juan el Bautista, cuando él predicaba en el desierto, cuando él predicaba en las aguas, dice la Escritura que grandes multitudes se juntaban para escuchar el mensaje de él. Pero sabemos que el mensaje que él portaba no salía de él mismo, sino que Dios mismo se lo daba para transmitir ese mensaje. En otras palabras, fue un canal, fue un puente, fue el que abrió el camino al Señor, a ese que traía vida eterna al mundo. Ahora, pero solo preparó el camino al Salvador, a Jesús. El Salvador, el único que puede tener las palabras de vida eterna. En esta hora deseo reflexionar sobre palabras de vida. Ya hemos analizado en este grupo, en estos tres líderes, las palabras de Jesús, que estos líderes hasta cierta manera tenían daban un buen consejo, daban una buena palabra, pero ellos no podían garantizar la palabra. Solamente la palabra que Jesús hablaba es la que podía dar vida a cada uno de ellos. Ahora, yo quisiera llevarlos a ustedes en esta hora, cuando Jesús les dice, ¿quieren ustedes irse también? Simón Pedro le responde al Señor, ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? En el versículo 69 también dice Pedro y declara, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, tú eres el enviado, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador del mundo. Y luego añade, eres el Hijo del Dios viviente. Muchos de los discípulos abandonaron a Jesús porque se les hizo dura esta palabra. Pero yo quiero llevarlos a ustedes a un análisis más personal para que usted pueda entender cuánto cuesta seguir a Jesús. Sabemos que todo en este mundo tiene un valor, e incluso hemos escuchado a muchos predicadores que dicen que la salvación es gratis. Y déjeme decirle en esta tarde que la salvación no es gratis. La salvación tuvo un precio, tuvo un costo. Y la salvación la pagó nuestro Señor Jesucristo a través de su vida, a través de su sacrificio, a través de esa humillación tan grande que, siendo el Dios de la eternidad, el Dios que hizo todas las cosas, se humilló, como dice por ahí un escritor, que la mayor humillación de nuestro Señor Jesucristo es haberse hecho hombre como usted y como yo. ¿Y cuánto cuesta seguir a Jesús? Nuestra salvación tuvo un costo en el cual el Padre dio a su Hijo Jesucristo por expiación de la humanidad, pero también Cristo mismo llevó el pecado por nosotros a través de su vida y a través de su sufrimiento en la cruz del Calvario. Quiero llevarlo a ustedes en esta hora a Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? Tiene un costo que usted y yo debemos de pagar o debemos de hacer para poder obtener la vida eterna. Sí es cierto que la gracia y la vida eterna ahí están, pero nosotros tenemos de tomar una decisión también. Dice el versículo 24, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de uno de los requisitos para poder encontrar la vida en Él, para poder encontrar la vida en sus palabras. Sí es cierto que las palabras de Jesús son vida y son vida eterna, así como lo dijo el apóstol Pedro. Pero para que esa vida tome efecto en nosotros debemos de renunciar a nosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere aprender de mí,
tiene que negarse a sí mismo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo es negarme a mí mismo? ¿Significa que yo voy a negarme de dónde vengo, de mi familia que yo vengo? No. ¿Tengo que negarme quiénes fueron mis padres, mis progenitores? No. ¿Tengo que negar mi apellido? No. ¿Tengo que negar la posición que yo tengo? Tampoco. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Lo que más nos gusta a usted y a mí, lo que más nos gusta tener en ciertas ocasiones o en ciertos aspectos, perdón, o hacer o disfrutar, sobre todo lo que ofende a nuestro Señor Jesucristo. Eso es negarnos a nosotros mismos. Cuando una vez Jesucristo en cierta manera les hablaba, todo aquel que pone su mano en el arado, dice, y voltea hacia atrás, dice nuestro Señor Jesús, no es digno de mí. En otras palabras, tenemos que seguir hacia adelante, no tenemos que, o tampoco nos debemos de involucrar, como dice, en los quehaceres, en los deberes de este mundo, perdón. Como aquel soldado que es tomado para servir a la nación, no puede involucrarse en otros aspectos porque está enfocado solamente en un solo llamado, en un solo objetivo. De igual manera, cuando nosotros aceptamos a Cristo y queremos ser discípulos, no podemos involucrarnos en otras cosas, sino solamente en aquel que nos llamó. Así que este versículo nos enseña que seguir a Jesús y ser sus discípulos es necesario negarnos a nosotros mismos. Si no nos negamos a nosotros mismos, no podemos ser discípulos de Jesús. También quiero llevarlos a otro versículo, y este versículo se encuentra en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 58. Lucas 9, 58. Nuestro Señor Jesucristo en cierta manera les estaba dando una reflexión a sus discípulos y dice, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Lo que cuesta seguir a Jesús es tener determinación y tener valor para seguir a Jesús. En este versículo pudimos escuchar que las zorras tienen madrigueras, las aves de los cielos tienen nido, pero Jesús no tenía ningún otro compromiso en esta tierra más que salvar a la humanidad. Es por eso que Jesucristo les da este mensaje a los discípulos que debemos de ser determinantes para seguir a Jesús. Esto es lo que cuesta seguir a Jesús, no involucrarse en otras cosas. Este hombre le dijo, déjame primero enterrar a mi padre. ¿Qué significa? Que usted y yo no debemos tener este compromiso civil y como ciudadanos cuando tenemos esa situación de enterrar a algunos de nuestros familiares. No significa que nosotros no tengamos ninguna responsabilidad. A eso no se refería nuestro Señor Jesucristo, sino que se refería que tenemos que tener bien claro el llamado que el Señor nos ha dado y seguir hacia adelante sobre ese llamado. Ahora, también quiero llevarlos a otro fragmento de lo que cuesta seguir a Jesús, y lo podemos encontrar en Mateo capítulo 10, versículo 37. Dice la palabra del Señor,
El que quiere a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa mía, la encontrará. Fíjese que este versículo a veces ha puesto en mucha controversia a algunos que leen este versículo. Que sí, algunos han llegado a interpretar erróneamente este versículo y ellos consideran que nuestro Señor Jesucristo está diciendo en este versículo que debemos ser, o sea, que no tenemos ninguna responsabilidad sobre nuestros padres, en este caso sobre nuestros padres, incluso sobre nuestros hijos. Pero en ningún momento nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo este versículo que usted, al igual que yo, no tenemos ninguna responsabilidad sobre nuestra familia, en este caso sobre nuestros padres o sobre nuestros hijos, sino que el lugar que tiene Jesús en nuestra vida y el lugar que debe de ocupar los demás en nuestra vida. ¿Qué significa? Que el primer lugar que debe de tomar en nuestras decisiones, en nuestra vida, en nuestro corazón, es nuestro Señor Jesucristo. Pero tampoco no dice nuestro Señor Jesucristo ni enseña en este versículo que seamos indiferentes a la responsabilidad que tenemos con nuestros padres o con nuestros hijos. Por ejemplo, me voy a poner como ejemplo, yo tengo madre y yo no tengo padre, pero mi responsabilidad es velar por mi madre. Y sobre todo también mi responsabilidad es velar por mis hijos, darles educación, darles techo, alimento, provisiones de vida. Esa es mi responsabilidad como padre y el Señor me lo encomendó a mí. Pero en ningún momento el Señor Jesucristo enseña lo contrario a esto, sino que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, es celoso y Él pide esa parte de nosotros, que Él tome el primer lugar en nuestra vida. Quiero volverlo a leer para que le quede más claro a usted. El que quiere a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija, yo tengo un hijo y tengo una hija, más que a mí, no es digno de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Es una palabra clara, cuesta seguir a Jesús. Es una palabra que nos reta cada día, nos desafía. Pero si queremos ser dignos de Jesús y de sus palabras que traen vida, necesitamos negarnos a nosotros mismos. Finalmente también quiero leer Mateo capítulo 10, versículo 37, ahí mismo. Mateo capítulo 10, versículo 37 al 42. Bueno, voy a estar leyendo del 39 al 42. El que encuentra su vida, la perderá. ¿Qué significa el que encuentra su vida? En otras palabras, si usted vive para usted mismo. ¿Cómo yo puedo vivir para mí mismo? Puedo abandonar la fe, o incluso no puedo abandonar la fe, puedo estarme congregando, puedo estar teniendo, alimentándome la palabra, pero incluso puedo estar encontrándome a mí mismo, haciendo las cosas que a mí me gustan, no comprometiéndome con las cosas del Señor. Eso significa encontrarse a sí mismo, deslindarme de toda responsabilidad de nuestro Señor Jesucristo cuando me dice si yo quiero ser discípulo de Él. Eso significa encontrar mi vida misma. Pero también dice, el que la pierda por causa mía. Ahora sí, cuando tomamos esa responsabilidad de seguir a Jesús y llegamos a perder nuestra vida por causa de Él, vamos a encontrar la vida eterna. ¿Quién lo recibe? Dice a ustedes, me recibe a mí. Y a quien me recibe a mí, recibe el que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta.
Y el que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien de siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Lo que cuesta encontrar la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo, en la palabra del Señor, quizás en alguna de nuestras ocasiones nuestra vida será expuesta a peligro e incluso va a ser necesaria perderla, como dice este versículo. Y si la perdemos por causa de nuestro Señor Jesucristo, la vamos a encontrar. ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? Pues eso depende de usted y de mí. Por eso el tema que yo traje el día de hoy dice lo que cuesta seguir a Jesús. Pero antes de terminar esta reflexión, yo quisiera regresar al Evangelio San Juan, capítulo 6, que estuvimos leyendo hace un momento. San Juan, capítulo 6, versículo 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. Todo lo que estuvimos viendo, lo que estuvimos analizando en estos fragmentos, seguir a Jesús no es fácil. Sobre todo cuando no estamos dispuestos a renunciar a todo. Por eso, muchos de sus discípulos que abandonaron a Jesús, al escucharlo, dijeron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? ¿Quién puede aceptarla? Depende de usted y depende de mí. Le damos gracias a Dios por esta reflexión en esta hora. Y ahí donde está usted, donde se encuentra, yo le pido que cierre sus ojos. Y si ha habido reservas en su vida para usted mismo, para no tomar la determinación de ser uno de los discípulos fieles de nuestro Señor Jesucristo, yo le pido que cierre sus ojos en esta hora. Cierre sus ojos y hagamos una oración y determine en su vida ser discípulo de Jesús. Padre, te doy gracias en esta hora por este mensaje que ha sido expuesto, Señor. ¿Cuánto cuesta seguirte, Señor? Tu palabra es dura, Señor. Tu palabra es fuerte, Señor. Nos confronta, nos desafía, Señor. Pero también tu palabra, Señor, es dulce para aquellos, Señor, la aceptan con todo su corazón y la ponen por obra. Te pido desde este lugar, Dios, que trabajes en el corazón de aquellos que escuchan este mensaje, Señor. Y si es posible, Señor, si hay algo, Señor, que nos ha detenido para no avanzar, Señor, en el conocimiento y en el crecimiento espiritual, te pido, Dios, que ayudes a cada uno de aquellos, Señor, que están haciendo esta oración. Desafíalos, Padre, ahí donde ellos se encuentran, Padre, para ser discípulos, Señor, pero no como aquellos que se volvieron atrás, sino aquellos discípulos, Señor, que siguen adelante contigo, Señor, creciendo, Padre, y haciendo tu voluntad. Te doy gracias por este mensaje. Muchas gracias, Señor, y que sea de bendición para todos aquellos que lo escuchen. En el maravilloso nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta hora.